Grabar en este equipo. Ahí está. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende del lugar donde nos ves o a la hora que te acerques a nuestro canal, Sello de Mujer. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Claudio Linares, quien aceptó esta invitación que para nosotras es un orgullo. Es un médico pediatra con mucha experiencia. Trabajó en el hospital de niños, Ricardo Gutiérrez, muchos años, 37 años, de los cuales 6 estuvo como médico neumonólogo en terapia intensiva y los otros 31 años en terapia intermedia. Hoy atiende en su consultorio en Cava y tuvo la gentileza de aceptar la invitación para hablar un tema que creo que nos preocupa a la mayoría: las redes y el riesgo que involucra el estar en las redes mucho o bastante tiempo. Él nos dirá su experiencia y su campaña, como le dije, y él me dijo tal cual. No quiero hablar más, no voy a espolear lo que sigue, pero va a ser muy interesante, así que quédense, suscríbanse y cualquier cosita que quieran preguntarle, dejen su pregunta acá escrita, sus dudas, que nosotras nos vamos a ocupar de hacérselas llegar. Muchas gracias, doctor. Un ¿Qué gusto. tal? Buenas tardes. Encantado. Bueno, bueno, a ver, el título lo eligió usted. Sí, el título es el riesgo, El porque riesgo. el problema es que, bueno, me presentaste y me dijiste que había hecho terapia intensiva, hice muchos años de terapia intermedia, y esto me dejó a mí una gran experiencia, pero, pero en ese momento yo podía ayudar a un grupo muy chiquito de chicos, es decir, aquellos que estaban en grave estado. Y yo que tengo alguna experiencia en enfermedades raras, en enfermedades difíciles, en la muerte, hoy aparece una enfermedad que está generalizada en el mundo y que está teniendo, digamos, visos de pandemia, pandemia real. ¿Por qué? Porque la mayoría de los continentes la tiene y la mayoría de los chicos la tienen, que es la enfermedad por pantallas. Es una enfermedad para mí de las más difíciles que tuve que combatir y me cuesta un montonazo, digamos, en mis pacientes, por la ignorancia que tienen los papás del riesgo, de acuerdo a las edades, y por la ignorancia que también hay en los colegios y en las autoridades, que también fomentaron durante un tiempo esto. Ahora se está revirtiendo, los países más desarrollados ya prohibieron hasta las redes, por los daños que están causando, y los daños son muy, muy importantes. Es muy interesante lo que nos contás, porque además lo sostenés y lo documentás a través de tus historias y de tus videos en Instagram. Después vas a dejar tu red para que todas las personas que quieran se puedan acercar a vos, a tu expertise, que no es poco. Y lo avalás con videos de otros países. A mí me resultó un sacudón eso, ¿no? Porque digo, cómo se está convirtiendo, muy bien llamado, esto de algo que comenzó como de a poquito, con mucha sutileza, hoy en una pandemia, estás diciendo. Es algo muy grave. ¿Tuviste o algún caso clínico que quieras destacar, que fue realmente de gravedad? Hubo, hace mucho hubo un caso de un chiquito que los papás están chiquitos, no era tan chiquito, en ese momento el chico tenía 11 años. Estoy hablando de muchos años atrás, porque yo tengo un libro escrito que se llama Despierten Padres, y en ese libro que estuvo escrito en el 2019 y salió en el 2020 a la venta, ya hablaba de un tema, de un capítulo entero de pantallas. Y hay documentos de 2012, 2013. Eh, y digo, muchos años después aparece este chico que los papás me consultan porque el chico era un gamer, estos que juegan en línea,
Ujú. Jugaba en línea a no sé qué juegos, en ese momento yo no tenía acceso a los juegos, no tanto como ahora, y el chico dejó de estudiar, tuvo que entrar en un tratamiento psiquiátrico importante porque al jugar a contrarreloj, digamos, jugaba con Europa y estábamos con 5 o 6 horas de diferencia, o jugaba con China, había 12 horas de diferencia, el chico era brillante, brillante en su juego. Los padres estaban admirados de esta brillantez del chico en sus juegos y perdieron el colegio y perdieron al chico. Porque la mamá me viene a consultar a mí diciendo, mi hijo está con esto y no quiere ir al colegio. Cuando me cuentan todo esto, bueno, el chico terminó perdiendo las clases eh, y perdió su año escolar y costó mucho en rehabilitación, digamos, hacerlo. Y hace muy poco tiempo, hará unos 15 días atrás, estuvo el primer caso, que no era un caso que yo seguía, era un caso que seguían otros colegas y la mamá a través de las redes me conoció y me quiso preguntar, un chico que tuvo que ser internado, este chico tenía 13 años, internado por adicción a las pantallas, el diagnóstico psiquiátrico fue ese, adicción tecnológica, internado y como no hay lugares de internación para adicción tecnológica, hubo que internarlo en una granja de menores de adictos al paco, a la marihuana, a la cocaína. El chico por suerte estuvo poquito tiempo ahí, 5 días nada más. Hoy en tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico y en una escuela que tiene autorizados los celulares, con lo cual el chico no puede ingresar al colegio, porque es como que un adicto a la marihuana Volverlo a vaya a un lugar. exponer, volverlo a Claro. exponer a la adicción, Claro, digamos. la Qué mamá muy, importante, muy, ¿no? muy cuidada. Hacer esto público también y llamar la atención de las escuelas, de todos los centros educativos donde van niños y adolescentes, porque creo que hoy por hoy, bueno, también su profesión está abocada desde pediatra a una edad estipulada, pero creo que se está extendiendo hacia arriba y hacia abajo, ¿no? No solo yo veo bebés, bueno, el pediatra atiende desde apenas nacen, pero veo bebés sentados en su hamaquita con la pantalla que le ponen los papás en una mesita, mientras que ellos comen, mientras que ellos charlan. Me parece terrible, pero me gustaría que nos cuentes qué haces vos como médico en tu consultorio para ir evitando e ir reeducando esto que hoy está Sí, sucediendo. desde hace ya un tiempo un poquito largo, cualquier paciente que entra a mi consultorio, imagínate que al ser neumonólogo infantil veo mucha asma y al ser pediatra, la pediatría me encanta porque es tan variado y además desde que tienen un día de vida, yo atiendo hasta los 18 años, tengo una gama de diferencias impresionantes, pero todo aquel que entra en mi consultorio y tiene la posibilidad de mirar una pantalla, es decir, de 4 años, 3 años, 2 años en adelante, le pregunto a los padres. Y lo que más me está enriqueciendo a mí y está poniendo en alerta a los padres es que aquellos chicos que tienen un celular al alcance de la mano o propio, le pregunto, vengan por una angina, por lo que sea, terminó la charla de la angina o de la fiebre o del asma, y le digo, ¿tienen celular? Sí. ¿Cuántas horas lo usa? Y las familias, las respuestas familiares, bueno, muy poquito, bueno, bastante, bueno, luchamos con esto. Y cuando yo juego con ellos y le digo, bueno, vamos a apostar, a ver, yo te voy a mostrar mi celular, cuántas horas lo vi el día de ayer, que no sé, y vos me mostrás el tuyo. Y he visto cosas tremendas. Por ejemplo, una nena de 11 años me dice, no, lo uso muy poco. Y la madre me dice, sí, lo uso muy poco porque ayer estuve en el colegio. Bla, bla, bla". Y la nena esa había usado el celular. Digo, ¿cuántas horas lo usaste para vos? 3, 4 horas. Lo había usado 8 horas 45 porque está Wow. grabado en el celular. Y después el celular permite ver dónde estuvo el tiempo. Y tenía 2 horas 45 de TikTok. Dos Atención horas padres y 45. adultos, perdón, ¿no? Pero atención padres y adultos con este dato que pueden controlar y acompasar esto, ¿no? No por el control castigo, ¿no? Sino realmente tener una No, medida tangible para decir, pucha, esto hay que atenderlo, acá tenemos las no. horas, acá No, está, no, hija, el control parental del teléfono yo diría que hoy es una indicación médica. Es como total. cuando yo dejo ir a mi adolescente a pasear y lo controlo si tomó alcohol o no.
o lo controlo si fumó marihuana o no, con lo cual me es difícil, pero yo estoy atento como padre a esto. Y el TikTok, que es una app tremendamente adictiva, porque esto no estamos hablando de una adicción, digamos, sutil, es una adicción real con hormonas que van al cerebro y actúan como adicción. El TikTok está prohibido en China, es una app china, y como yo digo, los chinos van a invadir el mundo, entre comillas, pero lo van a invadir porque son inteligentísimos, porque es una, digamos, no estoy hablando de política, estoy hablando de una forma de criar a sus hijos, y el TikTok, que es chino, está prohibido en China. Es como pasó con los celulares o con los dueños de la tecnología. Los dueños de la tecnología, porque sabían todo esto, no dejaban usar tecnología a sus hijos. Y después de la pandemia, que fue, digamos, el gran problema que tuvimos, aquellos que saben de adicciones cerebrales pusieron a full todos los ingenieros y todos los neurocientíficos para trabajar para que esto que estamos usando nosotros ahora como una herramienta de bien, a los chicos les haga mal. Digamos, quieren una generación de chicos más tontos. En resumen es esto. Y eso ya Eh, está demostrado, está demostrado. Desde los años 90 para este lado se empezaron a estudiar los que se llama coeficiente intelectual, y hay una, digamos, una merma de 14 puntos por primera vez en la historia de la humanidad, donde los chicos son más tontos, entre comillas, perdón la palabra, que los papás. Es la primera vez que ocurre, y ocurre por esto que estamos usando, por el celular. Claudio, Doctor, y ah, no, sí, disculpa, Laura. algo que me quedó por ahí resonando. Yo trabajo mucho la parte más bien social y pensaba también si esto no termina siendo un síntoma social, cultural, porque algo que me resonaba es también eh, cómo padres no nos damos cuenta que nuestros hijos están tanto tiempo expuestos a las pantallas, es decir, ¿dónde estaba yo como padre en todo ese tiempo que mi hijo estaba expuesto a las pantallas, ¿no? Eh, una de las cosas que habitualmente vemos es que los padres también están con las pantallas o los padres están trabajando, entonces no tienen tanto conocimiento de qué están haciendo sus hijos. Lo relacionaba en esto que usted decía al principio, de que es una adicción más, y así como muchas veces el síntoma aparece a través de drogas o del juego o de otro tipo de adicciones, en este caso aparece como síntoma a través del uso de la tecnología. Entonces, en los casos que usted por ahí viene viendo, estudiando, eh, ¿hay alguna relación en cómo estamos a nivel social, en las estructuras familiares, en las estructuras sociales, en, en Sí, paralelo, digamos, a esta cuestión, digamos, sí, del uso de la porque tecnología? imagínate que yo hace 40 años soy pediatra, con lo cual tengo la ventaja del viejo. Yo vi familias cómo fueron evolucionando, y los últimos, digamos, papás, digamos, hablemos a ver, de 40 años para abajo, ¿no? 38, 37, 25, 24, estos papás ya están contaminados con las pantallas. Al estar contaminados con las pantallas, ya están mostrándole a su hijo: yo voy a ser abuelo dentro de poco de nuevo. Y lo que les pido a la mamá de este bebé al nacer y al papá de este bebé al nacer, que no tengan las pantallas, independientemente que también hay emisiones radiomagnéticas, hay unas cosas que están en el estudio que todavía no se sabe muy bien, pero que el nene no esté cerca del celular, no lo conozca hasta cierto tiempo. Entonces, si yo como hijo de 2 años, 3 años, te veo a vos, Laura, usar el celular, y el celular está cerca y está en la mesa, o el celular está en la mesa de luz, es algo cotidiano. Entonces digo, si mi mamá lo usa, ¿por qué yo no lo voy a usar? Entonces, esto es: mamá usa esto porque trabaja con esto, y vos no lo podés usar porque hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? En los más adolescentes uno se los puede decir. Los riesgos son muchísimos, independientemente de la adicción, porque es, digamos, acercamiento a la pornografía, que hoy es uno de los problemas muy serios que tenemos en la población infantil, infanto-juvenil, y además, digamos, el tema de la sociabilización, porque hablabas de cuestiones sociales. Los chicos hoy no se sociabilizan.
Yo fui a cenar hace poquito, creo que se lo comenté a Emilce, fui a cenar hace poquito a un lugar muy lindo, era todo un corredor de comidas al paso, y había tres adolescentes, nenas, entre 15 y 17, que estuvieron la hora y pico que estuvimos cenando. Ellas estuvieron mirando celular sin mostrarse los celulares, es decir, en una mesa, tres personas mirando el celular. Y después tengo anécdotas hasta graciosas, las tengo filmadas. Tuve la oportunidad de ir a una playa en México espectacular donde se veía el atardecer. Bajaron tres parejas de una combi, se sentaron frente a la playa, estuvieron un minuto mirando el atardecer y después sacaron sus celulares y quedaron mirando el celular frente al atardecer. Con lo cual estamos perdiendo la cosa más importante, que es la naturaleza, la temperatura, los colores, cosas que nos hacen crecer. Imagínate a nosotros, nos hace bien, imagínate un chico, el cerebro de los chicos crece hasta los 18 años. Hasta los 18 años crece, con lo cual, en pleno crecimiento cerebral, le estamos amputando todo esto a la naturaleza y se lo mostramos a través de una pantalla. Ay, sí, qué interesante. Gaby, Lo que vos pasa es que querías. también Sí, hay una falta de educación tremenda de los papás. Hay generaciones de papás que realmente se excusan en que no tienen tiempo, tenemos que trabajar, y el hijo es como que realmente es como que no interesa. En algún momento hemos llamado de la escuela para que vengan a retirar un chiquito descompuesto y la mamá te dice, no, mira, no puedo, estoy ocupada, no puedo, ¿lo pueden llevar ustedes? Y bueno, tenés que terminar con el chico llevándolo al hospital o a donde lo puedan asistir, llevándolo a la escuela, llevándolo a Sí, la casa, El porque los compromiso, papás es el como que, compromiso parental hoy es pobre, lamentablemente. claro. Y yo a veces soy cruel con los papás, pero es el único modo a veces con la crueldad de que asuman el riesgo. Es decir, cuando hablo de todo esto, le digo, mira, si vos me hacés caso a mí, no porque yo sea un pediatra ortodoxo, soy totalmente heterodoxo, en la pandemia fui marcado, fui eliminado de la... Bueno, yo viví cosas muy serias con mi forma de ser pediatra, pues yo creo que el chico es un ente, mente, espíritu y, digamos, y cuerpo que funcionan al unísono. Eso no lo ven todos los pediatras, pero esto claramente les digo cosas como, si yo te indico para una angina, 7 días de un antibiótico, lo cumplís a rajatabla porque pensabas, qué sé yo, ¿por qué no cumplen a rajatabla el tema de no usar celulares en la mesa? No usar celulares mientras está la reunión familiar. El celular está, digamos, ocupando el lugar de familia. Perdemos la familia, que no es porque yo sea ortodoxo religioso, pero es la célula de la humanidad. Los vínculos socioafectivos se pierden, se perdieron. Pero es importantísimo esto. Yo le hago un juego a los chicos. Ustedes deténganme porque yo cuando me entusiasmo con esto hablo, pero yo le hago un juego a los adolescentes. Esos adolescentes que tienen 7, 8, 10 horas de celular. Entonces le digo, ¿sabés lo que es un clon? Sí, Claudio, por supuesto que sé lo que es un clon. Bueno, yo voy a hacer un clon tuyo. Los chicos tienen 14, 15, 16. Voy a hacer un clon tuyo. A tu clon le voy a limitar el celular y a vos te lo voy a dejar usar como estamos haciendo ahora. 3 horas de TikTok, Fortnite, Roblox, que son juegos Sí. peligrosísimos y están en base a la pedofilia. No hay duda de esto. Entonces, yo te dejo usar todo esto y te encuentro dentro de 10 años. Si vos con 24 y tu clon con 24. No tengo dudas que el clon va a tener menos fracasos escolares, mejor elección de las carreras, mejor elección de las parejas, porque el celular lo que te da es una inmediatez que la humanidad no te la da. Yo para tener una pareja tengo que tener paciencia, entendimiento, comprensión. Esto no, me aburrí, hago un scroll y ya pongo lo que me canta la gana. Y los chicos se quedan sorprendidos, lo cual a mí me genera, digamos, una alegría porque digo, los dejé pensar, al menos los dejé Claro, pensando. claro. Y tal en cual. cuanto a la pérdida del habla también, ¿no es cierto? Con el uso del celular hay No, estudios que ni esos hablar. estudios son multitudinarios, 7.000 chicos, 10.000 chicos, fíjate el número, 7.000, 10.000 con retrasos madurativos del área verbal, Exacto. Sí. importantísimos por haber accedido
a las pantallas a los 2 años, al año y medio. Yo justamente, hoy estaba repasando algo que escribí en el libro. Fíjate que este libro está escrito en el 2019. Y yo había puesto, si me permite, voy a leer acá, ¿no? Digamos, Sí. eh, la página esta dice, jugar es compartir y disfrutar, jugar es una hermosa experiencia para aprender a vivir. Nosotros jugamos a lo que jugamos cuando somos chicos para aprender a vivir mejor. Entonces digo, en este momento, 2019, está escrito este libro. Veo a padres embelesados porque sus hijos de 15 meses manejan una tableta, un celular o una consola de juego y me lo cuentan orgullosos y felices. Están confundiendo actos reflejos con inteligencia. Lo peor es que ignoran el daño que están haciendo. Esto estaba escrito en el año 2019. Es decir, que ya sabíamos esto. Lo que pasa que como los medios de comunicación nos dan lo que ellos quieren que nosotros veamos y compremos, nadie hablaba de esto. Hay trabajos, hay una doctora acá que se llama Chris Roman, que es especialista en terapia ocupacional, que señalaba todos los posibles riesgos que hoy estamos viendo. Porque ella decía lo que todos sabíamos, el cerebro se termina de formar a los 20 años. Sí, Doctor, aparte, Gaby, sí, que desde hoy estás Gaby, No, queriendo sí, está bien, preguntar. está bien, está bien. decinos Gaby, Casi está porque bien. justamente te iba a mencionar a vos porque Gaby Sí, tiene una experiencia en particular y tal vez yo iba a hablar como maestra jardinera de la franja desde los 45 días hasta los 6 años porque soy profesora. Y Gaby tal vez desde la experiencia puede aportar, ¿no? También qué está pasando en esas edades. sí, justo yo tengo una niña de 6 años, pero lo que quería hacer referencia es que la pandemia fue un momento donde tuvimos un gran quiebre en la humanidad. Y desde ahí también la educación, lo que surgió para poder educar al chico en la casa fueron las pantallas, ¿no? Para poder acercarse la escuela al niño, en ese momento fue la pantalla. Entonces, pero ¿qué pasa? O sea, lo que me llama la atención a mí es, se acercó la pantalla, pero muchas veces se sigue, hay profesores en algunas currículas que siguen acercando al niño a la pantalla, ¿no? Ya sea porque, bueno, te doy este tema, entonces búscalo en internet, búscalo en YouTube, búscalo en otras plataformas, o, bueno, una canción, apréndela en YouTube. Seguimos acercando, la educación sigue acercando al niño a la pantalla. Y me preocupa porque creo que el daño neuronal, el daño cerebral que le hacen al niño es muy grave, es profundo y más en niños chicos. Quería que usted me pueda explicar de qué manera podemos también, las escuelas pueden tener elementos para poder alejarlo al niño de la pantalla, al margen que también seamos, digamos, realistas, que hay señoritas o hay maestras que están con los celulares adentro del aula o en el patio mirándolos constantemente. Entonces el niño es el reflejo de, aparte de ver los padres, ve a los docentes con los Claro, celulares en su ámbito laboral. Gabriela, esto es una de las cosas que tenemos que corregir. El chico no aprende lo que nos escucha decir. El chico aprende lo que hacemos. Si yo tengo un cartel viejísimo, imagínate, mi consultorio tiene 35 años. Tengo un cartel que no sé, debe tener 20 años, que dice, si su hijo quiere, si usted quiere que su hijo tome agua, yo le puse, use las palabras llave como gracias, por favor, permiso, hable bien, coma sano, hágalo usted. Porque a su hijo no le importa lo que usted diga, a su hijo le importa lo que usted hace. Entonces, si estoy con el celular todo el tiempo, como papá, como tío, como quien sea, él va a imitar. Y además que es placentero. Es placentero, como yo le digo a los papás. ¿Qué es más rico? Por ¿Tomar supuesto. una gaseosa cola o tomar agua? No hay duda que es más rico tomar agua, tomar la gaseosa, pero me hace mal. ¿Por qué la voy a tomar? Porque es rica. ¿Por qué voy a usar el celular? Porque me produce placer. Placer inmediato, supónete entre las hormonas que, bueno, que están hablando, uno se mete en internet porque hay muchos datos y son reales algunos. La oxitocina, la dopamina, la serotonina, todas esas hormonas que se mueven, suponete, con una Sí. caricia humana, un beso, una palabra, un acto, una buena comida. Y para darnos un ejemplo tonto,
tonto gráfico. Es decir, con esas actitudes yo subo mi dopamina o mi oxitocina o lo que fuera a 300. Scrolleando, scrolleando, subo mi dopamina a 500. ¿Qué va a elegir mi cerebro? Si el cerebro lo que hace, el cerebro lo único que quiere nuestro cerebro es que sobrevivamos gastando la menor energía. Entonces, si yo mi cerebro lo alimenté con 500 de dopamina, scrolleando nada más, ¿por qué voy a abrazar a alguien? Hoy están las generaciones que hablan de generación sin sexo porque hay sexo virtual. Esto es otra de las consecuencias de los celulares. Si uno se pusiera Por a supuesto. decir Y la creatividad, Eso te iba a absoluto, decir. ¿Cómo pero cómo se corta toda la la, creatividad, todo doctor, el la proceso? creatividad. Yo me acuerdo que, claro, la creatividad se coarta completamente. Yo me acuerdo, los escuchaba recién hablar y pensaba, yo esperaba que fueran las 4 de la tarde para que abriera la biblioteca y rezaba que estuviera el libro que yo necesitaba, porque si no había dos o tres ejemplares y todas las que íbamos al mismo colegio íbamos a la misma biblioteca, alguien se lo llevaba y hacía la cola a ver quién sacaba los dos o tres libros de la biblioteca para hacer el resumen, después el cuadro sinóptico, después hoy apretás tres botones y tenés todo. Entonces es la creatividad, el proceso creativo, porque la creatividad, sí, claro. muevo el mouse, y no, yo mira, estoy creando. ¿Con No, qué? pero vos lo debes saber bien, Emilce, y si hay alguien Gabriela creo que tiene experiencia con el copiar y el usar la mano para escribir, me deja mucho más en la memoria. Mm, Pero esto es mucho más profundo. Se demostró a través de resonancias magnéticas que el uso del celular constante retrasa el desarrollo de un área que se llama, voy a ser medio científico, temporoparietal izquierda, que es la de la creatividad, la retrasa. Antes no sabíamos que el cerebro se podía desarrollar y tener lo que hoy llamamos neuroplasticidad. Hoy se sabe. Pongo un cerebro de un chico a trabajar con un celular y un cerebro de un chico a leer un libro, y el área frontoparietal se va a desarrollar en el chico que lee y que usa papel, y no en el que usa colores, que usa pantalla. Pero es un desarrollo como que yo tengo músculo porque uso gimnasia o no. Es así de simple. Y ese mismo parietal izquierdo es el encargado doctor, del habla. ¿Me equivoco? No, hay otras zonas que son encargadas del habla. Lo que pasa es que el celular enciende un Ok. montón de cosas. Por eso cuando, digamos, bueno, sí, es me como dice, que bueno, doctor, ¿cómo hacemos? Y ya, digamos, yo doy dos indicaciones. Una indicación es 1 hora. Los papás se me ríen porque digo, ustedes se ríen, como yo tengo cierta confianza con ellos, porque al ser un médico grande, tengo mis pacientes de 18 años, los veo hace 18 años en mi consultorio, papá. Entonces digo, 1 hora antes no usen el celular, antes de dormir. Sí. Pero ¿quién no usa el celular antes de dormir? ¿Cuánto? A ver, nómbrenme. Y media hora después de despertarme, me cepillo los dientes, me lavo, me baño, tomo un café o tomo un mate, y lo tomo recién el celular. La gente se levanta y enciende el celular, enciende áreas del cerebro que no están preparadas para encenderse, que tienen que tener su ciclo. Amanece, veo la luz, prendí la luz, tengo cierto tiempo. No, La alarma desde la es en el cama, celular, todo. La agenda es en el celular. La alarma que antes poníamos en el pero despertador está en el es celular. lo La que me agenda está dicen en los el papás. celular. Los papás me dicen, lo que pasa es que tengo todo el auto ahí. ¿Cuál es tu preocupación? Que no me despierte. Comprate un despertador. Cómprate un despertador a pila y lo pones en el baño, que se va a escuchar en toda la casa. No necesitas tener la alarma del celular. Nos engañaron. Nos están engañando día a día. Nos hacen creer cosas que necesitamos y no las necesitamos. No necesito un despertador en el celular. Sí. Y lo otro que te quería consultar, que también hoy genera, creo, mucho debate, sobre todo en esas edades, que se suma a esta cuestión de las redes sociales, es el tema de las IA, como que los Yo chicos ahí también ya no aparece tengo, como... Ujú. ya no tengo tanta experiencia porque mi experiencia se basa en esto de el daño en pantallas en la infancia. La IA
es un arma de doble filo, a mi entender, digamos, yo sé cero de ella, ¿no? Es decir, ahora estoy reconociendo gracias a los adolescentes cuál es un dibujo, un video y hay otro que no. Pero la IA me imagino que tendrá un aspecto muy, muy importante, pero también tiene un aspecto de falla o de mentira, porque alguien está manejando todo esto que estamos usando nosotros. Si la IA la manejan las mismas personas, nos van a dar información falsa muchas veces, Sí, yo he muchas escuchado veces. incluso casos de chicos con depresión o con problemas personales de pareja, adolescentes, que, que le preguntan a la IA qué hacer, digamos, ¿no? Incluso había salido casos en las noticias también de estas situaciones, y yo decía, no, ¿cómo? Por eso lo relacionaba, porque el reemplazo de las pantallas, de los celulares, las computadoras, de los vínculos humanos. En vez de hablar con papá, con mamá, con la profesora, eh, toda la información los chicos y los adolescentes buscan en los celulares. Yo creo que incluso reemplaza hasta los vínculos entre pares, porque antes, no sé, éramos chicas y algo teníamos duda, queríamos saber, no nos animábamos a hablar con papá y mamá, íbamos a la amiga, digamos, pero buscábamos a través de los vínculos el ir desarrollándonos, sacándonos dudas, teniendo conocimientos. Y lo Nos estamos- otro que, ujú, no, Laura, nos estamos deshumanizando. Yo asusto a los adolescentes a veces, aquellos que supongo que todavía no tuvieron relaciones sexuales, porque les digo, chicos, ustedes seguramente están viendo pornografía. Cuando ven la pornografía de los celulares o donde sea, cuando se encuentren con una mujer real o con un hombre real, les va a parecer aburrido el sexo, siendo algo tan hermoso, tan vincular, tan creativo. Les va a parecer aburrido porque a ustedes se les metió en el cerebro la pornografía, que es uno de los venenos del mundo también. Entonces no van a estar haciendo el amor, van a estar intentando hacer lo que vieron a los 13 o 14 años porque ustedes ven pornografía. Antes, para ver una mujer desnuda, había que ir a un kiosco, una comprar revista. una revista que venía en una bolsa negra o no sé qué videíto. Hoy los chicos ponen video pornográfico y salen 120.000 videos para que miren. Por eso los padres tienen que tener control parental Sí, y hablar de esto. escuché incluso padres que le ponen horarios a la noche a los hijos, como el fin de semana tenés permiso hasta las 2. Y yo decía, también esta cuestión de poner la responsabilidad en el niño, cuando la responsabilidad es del padre. Y aparece, por eso decía esto del síntoma social y familiar, de la dificultad que tienen los padres de ser responsables de los hijos y No, volcar lo la que tienen, responsabilidad de temas tan serios en los hijos también, ¿no? lo que tienen hoy los padres, esto no sé bien por qué es una crianza con una culpa y una falta de límites asombroso. No sé si es porque trabajan más horas, no sé, pero la falta de límites es dejar solo a tu hijo digamos, en las manos de pedófilos, de acosadores. No los estás cuidando, no le pones límite, no los cuidas. Es así de sencillo. No puedo Sí. decirle a las 2 de la mañana apagar el celular. ¿Por qué? ¿Yo le voy a dejar ir a un lugar donde sé que hay marihuana? No lo voy a dejar ir. Y el no es no. Y a No, veces y hice además un video a que una esté vez que fue solo, porque los estamos dejando solos hasta las 2 de la mañana, solos con ese to- mundo virtual que totalmente, corre mucho más peligro que si fuera caminando a las 2 de la mañana, que uno totalmente. diría, pero no, ¿cómo voy a dejar a mi hijo de 10 años caminar solo a las 2 de la mañana? Y lo estás dejando caminar en las redes, solo, o que suplante síntomas que he sabido de gente incluso adulta que suplanta la visita al médico con la visita al chat. ¿No? Sí, Entonces, pero tengo además esto y esto, ¿qué puede ser? Emilce, es más grave esto, porque el celular generó un mayor número de niños y de adolescentes depresivos con ira y con trastornos de la personalidad, pero reales. Esto no es que yo lo estoy inventando, lo saben No, los no, no. psiquiatras infantiles. Y esta información no nos llega.
Sí, me parece sumamente importante, aparte de trasladar a los padres, voy a insistir, trasladar a la educación, ¿no? A la escuela, donde el niño también está varias horas eh, educándose, porque la escuela es otro lugar donde es el refugio del niño. Entonces, está también muy bueno hablar de estos temas en las instituciones para poder acompañar a ese niño y sobre todo por los daños que la pantalla le hace al niño y esto que usted decía del retraso madurativo en el habla, en cómo, supongo en su comportamiento, en la creatividad, en cómo se relaciona con sus compañeros. Y a mí algo también que me llama mucho la atención es, a ver si quiero que usted me corrija, es que hay un tinte de agresividad también en aquellos niños que ven muchas horas pantalla y bueno, y ven determinados, ¿no? Determinadas cosas, determinados dibujitos o juegan determinado juego. Hay una agresividad y el no saber cómo comportarte frente al otro, ¿no? Cómo relacionarte, cómo jugar, cómo Tienen, interactuar entre ellos. tienen un nivel de frustración bajísimo, Ujú, bajísimo. Entonces, esto los hace agresivos, porque ellos van a un juego, logran, o después no lo logran, borran ese juego y toman otro juego para poder ganar. Y la vida es ganar y perder. Por eso yo cuando me dicen, ¿qué hago? Lo que les digo siempre es más horas de actividades sanas. Colegio, si no hay celular, deportes, plaza, juego con cajas, escondites. No me digan que no tenemos tiempo. Los papás tienen que tener un tiempo, porque si yo les miro, les reviso los celulares a los papás, que no lo hago porque es una intimidad, digamos, yo sé que hay ahí 2 o 3 horas que se gastaron en los celulares al divino botón. Esas horas tienen que ser para sus hijos. Criar un hijo es una tarea de altísima responsabilidad, altísima. Entonces yo, a veces, siendo cruel como soy, los asusto. Le digo, si vos tenés este lío ahora con esta nena de 5 años, no te quiero ver cuando tengas 15. Entonces le digo, mira, ya por ahí dentro de 10 años ya me jubilé, va, yo estoy jubilado, pero digo, por ahí ya no estoy en la tierra y vas a tener que hablar con otra persona. Pero en realidad, no te quiero imaginar en 10 años con esta nena que se tira al piso porque no le dejaste usar el celular en mi consulta, ¿no? Yo lo que le pido a los Sí. padres, por favor, no abran el celular ustedes ni se los den a los chicos. Es decir, y ya estoy por poner ahora con mi secretaria una cajita para dejar los celulares en la sala de espera. Ah. Qué bien. Sí, Sí. Gaby, vos decías esto Estamos, de la educación, que hay que hacer en la educación, pero ¿sabés qué, Gaby? Las escuelas a veces no tienen recursos porque toda escuela se maneja de acuerdo a las indicaciones que bajan de los niveles superiores, de los ministerios. Entonces es muy difícil tomar decisiones sin consultar a las autoridades ministeriales de pronto. Entonces, todos culpamos a la escuela, pero la escuela a veces es el nexo entre determinado poder y, ¿no es cierto? Y bueno, y los chicos, Sí, los pero papás y hoy los que están creo que trabajando. yo creo que las escuelas tienen que tomar conciencia de esto, ya hay ejemplos en el mundo y no puede haber celulares ujú, en las escuelas. No puede haber. tal No hay cual. cigarrillos en las escuelas. Sí, No puede haber celulares. Entonces, De hecho, vamos a en ganar. coincido. Yo muchas tengo. ya no hay celulares y está prohibido el uso de los celulares, ni Sí. siquiera en los recreos, así que hay escuelas que sí, no sé si son Pero las Sí, esto, hay escuelas que municipales, las sí, privadas, obviamente. Hay en mi escuelas, pero las tendrían que escuelas donde más se unificar. necesitan, donde más se necesita esto, donde hay población vulnerable, es imposible trabajar de esa manera. Los colegios privados, de ya que sí, pero es muy difícil, es muy difícil. Quisiera preguntarte, Claudio, si ves que esto sucede en algún tipo de, creo que un poco apuntaba hace un rato Laura, Lau, cuando vos le decías social, es un tema social, es un tema cultural, es un tema económico, es un tema que tiene que ver o no tiene nada que ver y ya No. estamos todos al Esto igual. es, digamos, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en un hospital de altísima complejidad donde venía el ser humano más pobre del Chaco,
O el ser humano más rico porque su obra social no le solucionó el problema, un hijo de un empresario. Y ahí se veían algunas. Esto no, esto es transversal. Ok. Esto porque hoy vemos a gente muy carenciada, pero quizá tiene el celular más caro que el mío. No sé cómo hacen, digamos, pero salvo que vayamos, no sé, a lugares muy, 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 muy recónditos de Argentina que no hayan celulares, pero en los lugares donde yo veo el celular, digamos, es lo mismo. Papás con mucho dinero, papás con muy poco dinero. Es lo mismo. Y yo, es más, creo que aquellos que tienen más posibilidad, digamos, de darle tiempo al hijo, no se lo están dando aún siendo de una clase medio alta, porque los papás ya están también adictos al celular, aunque lo nieguen. A mí Sí, me pasa en la familia. Yo veo Sí, sí. familias y siempre hay, vos fíjate si hay reuniones, no sé si ustedes se reúnen con muchos, pero yo tengo una familia que se reúne gente y siempre hay, somos muchos, 30 uno o dos adultos estoy hablando, se aísla con su celular y no participó de la conversación. Justamente me es que pasó de comentarlo, este programa con varias personas y prometerles, pasarles el link y todo, para que estuvieran presentes en esta charla que me resultaba muy importante, como mamá, como docente, eh, y como adulto responsable, porque a mí el día de mañana me pueden dejar un nieto para que cuide y sigo siendo también responsable de esas horas con esa criatura. Pero me han contado esto que vos comentas. Me dijo un muchacho, dejé de hacer reuniones en casa porque me levantaba, hacía las compras, cocinaba, ponía la mesa, los esperaba a todos y después era el único sentado buscando una cara que me mirara y encontraba celulares en los rostros o gente que venía con el celular y decía, qué rico huele, tío, qué rico huele. Sobrinos, hermanos, cuñadas. Y la última vez que la cuñada le preguntó, ¿por qué no te haces una paella? Y la vez anterior un asado, él contestó, porque no tengo con quién compartirlo. Pero nosotros vamos, sí, pero están todos detrás de los celulares. Me llamó la atención y si nos está escuchando vas a ver quién es, pero me llamó la atención, lo tomó muy en serio y bueno, él no tiene ninguna red, solo YouTube. Así que bueno, espero que nos esté viendo. Le mando un saludo. es que Gracias. realmente yo creo que eh, es así, ¿no? Que los niños y los adolescentes nos imitan a los adultos y si los adultos no están disponibles porque están con la pantalla, el niño tampoco tiene con quién interactuar porque los adultos tampoco están disponibles. Y lo otro que comparto y creo que esta cuestión de que es transversal es que también aquellos que tienen situaciones de vulnerabilidad usan como vía de escape el celular, porque ante Pero, una realidad difícil busco el pero celular que por lo menos me genera algún tipo de placer, de reitero, satisfacción. Laura, lo que pasa es que esa No hace teoría es falta. la teoría de los adictos al alcohol y a la marihuana. Claro. Como yo Y ¿Y es después qué así. pasa? Cuando te Como yo, enfrentás con la realidad, ese nivel de claro, frustración, de como todo yo lo no tengo, inmediato que te daba y el placer lo quiero ya, cambio de novia, cambio de pantalla, cambio de ropa, cambio tengo otro cuerpo, tengo otra cara. Cuando vas a la realidad, a conocer a alguien, a sociabilizar con amigos, a tener un grupo, ¿dónde quedó? No hay experiencia, hay pantalla, no hay exploración, indagación, frustración, que es tan saludable, frustrarse, levantarse después de haberse caído, aprender que por ahí no, que por acá sí. Todo eso en la pantalla no existe, no existe. Como ¿no? dice, como mucho, revoleo, me enojo con el juego y me pongo otro, me bajo otra aplicación o Cambio, no, y lo cambio de sigo juego. Hago solucionando. un scroll y voy a otro lado. Ya está. Exacto, exacto. Sí, yo acá lo Bueno, analizaba ma- desde un lugar, ¿no? Acá en el Chaco, de muchas zonas de mucha vulnerabilidad, donde yo hace bastante vengo haciendo esta cuestión del análisis de la necesidad también de un estado más presente,
porque hay situaciones de vulnerabilidad claramente. Y como bien decía Claudio, algo que yo fui notando es que no importa el nivel económico ni social, el celular está presente en todos lados y empieza a tapar, y por eso yo lo relaciono esto a las adicciones, como bien decía Claudia, ¿no? Del alcohol, la marihuana, porque los chicos muy chiquitos tienen acceso a esos celulares y lo usan como vía de escape. Pero como vos, como decían, ¿no? ¿Qué pasa con este niño que no aprendió a enfrentar los problemas, que no tuvo ni un soporte de la escuela, ni del Estado, ¿no? Eh, y que el día de mañana se convierte en un adulto? Entonces, me parece hermosa la campaña que venís haciendo, Claudio, porque justamente es prevenir todas las consecuencias que estos niños y estos adultos van a tener también el día de mañana, eh, porque les va a afectar en su educación universitaria, en su búsqueda de empleo, No hay en duda sus de eso, relaciones personales. no hay duda, Laura, por eso vamos a tener una generación de gente más infeliz. Claro, y sí, es la consecuencia de la continua frustración y evitar relacionarme para no caer en ella. Yo creo que el principio de todo esto, y un poco entiendo a lo que apunta Gaby, antes venía Topollillo y nos íbamos a dormir. Y ahí se terminaba la tele, que fue el principio de todo esto. O teníamos 4 canales, como mucho, y se ponía negro y se hacía la rayita, y se iban todos a dormir. Hay un contexto que puede ayudar o no, y es importante que el contexto ayude, porque nosotros somos seres sociales y vivimos inmersos en distintos tipos de sociedades, la familiar, la educativa. Por eso, el hacer de esto una campaña que abarque todas las posibilidades, las oficinas, los trabajos, las instituciones educativas, todo, porque si no es como que no se apaga la pantalla, ¿no? Acá no, el celular no tiene un tiempo o lo podemos programar para que se apague. Yo tengo un Lo que pasa es aviso que que dice, es hora de ir a dormir. estamos en medio de esto también, hay un cambio de paradigma en todos los ámbitos, en todos los sectores de lo que se te ocurra. Entonces, ahí como que también todos se quedan paralizados y bueno, vemos qué pasa, y mientras no tomamos ninguna medida, no accionamos, nos quedamos en la nada misma. Así es que es un El consejo poco para... que yo le doy a los papás es que está en sus manos. En este caso, como explicaba, me Claro, dice que la rayita esa, fin del día, tenemos que ser nosotros. Y hasta acá sí, tenemos que ser nosotros. Y una vez hice un video que fue criticado, pero digamos, el límite, el límite no es malo, el límite es bueno. claro. Y el no por el no, cosa que se ha modificado y los psicólogos y los pediatras dijeron, no hay que explicarle. A veces el no por el no, cuando lo dice papá, es marcar que la persona que más te ama, tu papá y tu mamá, te está diciendo un no, y ese no tiene un valor, y eso da valor a la autoridad. Es respetar la autoridad de los papás. Los hijos no pueden ser amigos de los papás, y los Tal papás en cual, realidad tienen que marcar su autoridad. tal cual. Sí, Lo lo que pasa es que comparto, no doctor, se diluye totalmente. fácilmente. Exacto, pero ¿saben por qué? A mí me parece, es mi mirada, creo que también pasa esto del límite de nosotros poniendo límite a nuestros hijos, cuando no se ponen o se tiene toda esta teoría muy New Age, em, es que nosotros estamos evadiendo nuestra responsabilidad de mayores, como Por adultos, eso, como alguien responsable de un niño, estamos corriéndonos de ahí porque también nos pone en un lugar cómodo. Claro, Y sí, el celular termina siendo la niñera gratis, Exacto. ¿no? Las totalmente. 2 horas o 3 que yo necesito para hacer tal cosa, le dejo el celular y bueno, a cualquier hora y en cualquier momento y a cualquier edad. Una verdadera toma de conciencia esta conversación, doctor Claudio Linares, vuelvo a repetir, si lo quieren buscar, está @ Claudio Linares, así es, Linares Claudio, en al revés.
Linares Claudio. Linares Claudio. Por eso te preguntaba, bueno, no me acordaba. @Linares Claudio. Entonces, la única red es Instagram. Sí. 1.000.000 de gracias. Un No, gracias encuentro a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. No sé gracias, si Claudia. quieren agregar algo más. Hasta luego. Gracias. Que anden bien. La verdad, un enorme agradecimiento, creo, de parte de todas. Creo que es un tema que da mucho para hablar, así que seguramente lo estemos volviendo a invitar en otra oportunidad para seguir profundizando. No solo porque es preventivo, sino porque creo que a medida que pasa el tiempo, esto se va volviendo cada vez más crítico. Y la verdad es Ya le digo, que para cerrar, Laura, yo que estuve luchando contra las enfermedades de los niños, esta es la más difícil que me tocó enfrentar. sí. Y bueno, Totalmente. y me gustaría eso, alguna recomendación para cerrar. No, para cerrar, que los papás asuman la responsabilidad. Ser papá es muy difícil y más en esta época, a nivel social, a nivel todo, pero si trajimos un hijo al mundo, hagámonos responsables y tengamos la autoridad suficiente para decirle que no, porque lo estoy cuidando, no lo estoy lastimando. Mi no es un Exacto. cuidado. Claro. Así Exacto. es. Gracias, Claudio. Muchas Los gracias. ejemplos que diste ilustraron un montón la charla. Sos muy didáctico en ese aspecto con tus Eso ejemplos. Muchas lo gracias. aprendí, lo aprendí con este aparato que es tan criticado, pero lo aprendí hablando con los que me llaman. Me parece bárbaro. Genial, genial. Bárbaro. Que Bueno, anden nos bien, vemos Gracias. entonces en el próximo Gracias. encuentro, Emi. cuando Chicas, quieran. Claro Por que sí. supuesto, los hasta pronto. esperamos, suscríbanse, dejen todas las inquietudes y síganos. Gracias, doctor Claudio Gracias. Linares. Gracias.